¿Cuál es el circuito de los flujos de intercambio entre España y América Latina? Entonces el siguiente tema que yo quería poner sobre la mesa era cómo perciben ustedes ese circuito, dado que por ejemplo una revista como Lateral, que en su momento jugó un papel importante en la vida literaria de la ciudad, pues desapareció, y que ahora digamos que hay otras revistas como Barcelona Review o bueno, Quimera, que sigue jugando pues un papel importante. Digamos, ¿cómo se configura ese circuito con editoriales, revistas, la prensa? Luego, por ejemplo, un puente como el que establece Página 12, que es un periódico leído ampliamente también en España. Entonces, ¿cómo es ese circuito? Yo creo que eso que plantea es un tema más que nada editorial, pero también me parece una cosa interesante a nivel de cómo han ido cambiando las cosas, que me parece que en el momento en que se da el boom, el interés también que tiene toda esa literatura en España tiene que ver también con la idea de la Latinoamérica funcionando como una especie de utopía realizable y de paraíso por conseguir en una Europa que se sentía muerta ideológica y humanísticamente, ¿no? Ahora me parece que también la cosa ha cambiado bastante en ese sentido, no sé si... No sé si tanto, porque antes claro, era más exaltante, estaba muy vinculado a la Revolución Cubana, ya, que luego fue motivo de desencuentros, aparte del realismo mágico y otras cosas, frente a una Europa más gris, por así decir. Pero es que ahora Europa es aún más gris, por así decir, donde no hay donde la sociedad está como un poco bajo cloroformo, y entonces con respecto a América Latina es una realidad mucho más compleja, mucho más crispada, donde las convulsiones, las grandes convulsiones son mucho más recientes, y esto se refleja en la literatura no inmediatamente, pero 10, 15, 20, 30 años después. En España pues, la gran convulsión fue la guerra civil y el franquismo, pero como es bien sabido, las dictaduras latinoamericanas en el cono sur, el narcotráfico y el terrorismo en Colombia y en México, los regímenes populistas de Castro y Chávez, es decir, que es una cosa que la comparas con Europa, donde no hay movilización social, donde todo está bajo cloroformo, pero entonces... En tanto editores, ¿les parece que al día de hoy una gran novela latinoamericana surgida de Latinoamérica, estrictamente surgida de Latinoamérica, con tema latinoamericano por un escritor que vive en Latinoamérica, hoy hay como posibilidades de que eso se convierta en un mega bestseller clásico como alguna vez fue en La Soledad, por ejemplo? ¿Hay sitio para que eso ocurra? Bueno, pero yo esto haría una matización porque se ha mitificado mucho lo del boom, no en el sentido literario, sino en el sentido de repercusión de ventas. Es decir, aquí se vendió muy bien García Márquez, Mario Vargas Llosa y algunos un poco más, pero tampoco fue tanto, tampoco eran Larson, quiero decir. Y entonces aquí hay autores latinoamericanos, cuesta, como sabemos todos, pero hay algunos que no de esta forma tan apabullante. ¿Y en términos de interés? Yo creo que en términos de interés tiene mucho. Para mí hablar de literatura latinoamericana es una tontería, como sabemos, pero que las diversas literaturas latinoamericanas están saliendo escritores muy interesantes, quizá menos contaminados por el mercado con mayúsculas. Como un ejemplo, no han entrado, excepto en ocasiones y con poco éxito económico, en el carrusel de premios que hay en España, que es otro de los inventos perversos y estúpidos finalmente que circulan, donde hay escritores prometedores que ganan uno de los 127 premios de la Factoría Planeta, entonces empiezan a hacer un circuito y van ganando el Primavera, el Seis Barral, el Destino y tal, y un poco como si un cierto como conformismo ante el mercado y a lo que se puede esperar de un premio, cosa que hay escritores latinoamericanos que dan la impresión que viven con mucha más soltura y con mucho más frenesí literario, alejado de este conformismo. Creo que hay un desconocimiento absoluto. O sea, de hecho, Candaya, que es algo muy minúscula, pero que creo que forma parte también
de un fenómeno de otras editoriales, surgió cuando nosotros, en 2 viajes, descubrimos a 2 escritores que a nosotros nos parecieron 2 grandes y pensamos, llevamos toda la vida leyendo literatura latinoamericana, hemos tenido que ir al país de los escritores para descubrirlos, ¿no? Y creo que cuando uno recorre América Latina, va por ejemplo, no sé, pues Argentina es una literatura más conocida, pero no sé, cuando uno descubre lo que era el catálogo, por ejemplo, de Interzona, un catálogo renovador, de apuestas, unas mejores, otras peores, pero un intento de dar cabida a cosas que se estaban haciendo aquí. Aquí esos escritores, el lector medio no los conocía nadie, ¿no? Nuestro caso pues fue muy claro. Nosotros, antes de la editorial, lo que teníamos era una especie de vinculación americanista y por razones biográficas muy diversas hicimos muchos viajes. Y empezamos a conocer literaturas. Nos pasó en Paraguay, por ejemplo, y nos pasó en Venezuela, porque claro, también depende de qué país latinoamericano, ¿no? ¿Qué conocimiento hay en España hasta ahora? Creo que en los últimos 5 años está cambiando un poquito de la literatura venezolana, poquísimo. Es un país en el que se han dado unas circunstancias determinadas, un país sin exilios, un país que durante muchos años ha tenido una cierta industria editorial autosuficiente. Monte Ávila tenía mucho peso y conseguía que los escritores venezolanos publicaran con fluidez y no necesitaba ir fuera, ¿no? Y el Estado es un gran editor en Venezuela. Bueno, ahora la situación está un poco cambiada, pero durante mucho tiempo, ahora, entonces, bueno, pues que Nodio Quintero y Victoria de Stéfano, 2 escritores muy secretos que nosotros hemos publicado, están entre los grandes escritores contemporáneos de la literatura de la lengua, pero sin embargo son escritores muy reconocidos allí. Victoria de Stéfano quedó finalista cuando Bolaño ganó el Rómulo Gallegos. Es una escritora muy innovadora, yo creo que muy contemporánea, y fuera de Venezuela casi no es conocida. Entonces, bueno, un poco por eso creamos Candaya, porque pensábamos que pese a la apuesta de algunas editoriales mucho más grandes y muy importantes, había un territorio todavía no suficientemente explorado. Pero es que es lógico, estamos hablando de un territorio de 400 millones de hablantes, de 13 países. O sea, realmente es una tradición. O sea, nos parece que lo bueno es lo que se conoce, y no siempre, ¿no? El misterio, entre comillas, que escritores de Barcelona sean virtuales desconocidos en toda Latinoamérica, y hablo de escritores como Barcé o Eduardo totalmente, Mendoza. totalmente, sí, sí. Entonces, claro, eso es algo importante y que creo que podríamos discutir. ¿Por qué no tenemos una tradición literaria común? Si tenemos una lengua común, ¿no? No hay editoriales comunes. Sí, o sea, digamos, porque hay ese desconocimiento entre acá y allá. Y no sería la potencia de nuestra literatura mucho más grande si se entendiera que nuestra tradición, muy plural, muy diversificada, en el fondo es la misma. O sea, nuestra tradición cultural es la misma, eso es un poco la... Y entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría reducir la brecha de desconocimiento existente? Es decir, ¿cuáles serían como las vías a seguir? Con voluntarismo y virtud. Es decir, tenacidad e intentar imponerse contracorriente, que es lo que estamos haciendo en Anagrama, con resultados financieramente muy discretos y literariamente muy exaltantes. Pero es difícil, pero es sabido porque los países latinoamericanos son compartimentos estancos entre sí. Es decir, para que un autor argentino sea un poco leído en Bolivia, tiene que pasar por España. Un poco leído. Luego, también hay otras peculiaridades. Así como, por ejemplo, en Argentina, los autores argentinos son bien leídos en general y valorados, y esto se ve ya por inspección visual de las librerías de Buenos Aires. En cambio, en México, en el Distrito Federal, nosotros hemos publicado más o menos tantos y buenos escritores de un país y de otro, pues a pesar de que Anagrama tiene una distribución excelente en México, pero los escritores mexicanos están como escondidos. Entonces,